¿Y si el infierno no fuera un castigo eterno, sino una segunda oportunidad? Esto es justo lo que propone Hazbin Hotel, una serie exclusiva de Amazon Prime que, con un festival de caos, música y personajes carismáticos, nos presenta una historia de una chica que, en medio del horror que domina en el infierno, busca darle esperanza a los pecadores de que la redención es posible, aunque debe enfrentarse al mismísimo cielo para demostrarlo. En el video de hoy, te hablaré de cómo una serie que nació como un piloto estrenado en YouTube logró convertirse en una de las animaciones más interesantes del momento. La serie nos presenta a Charlie Morningstar, la princesa del infierno, que está cansada de ver el inframundo sobrepoblado y sin esperanza ante el exterminio anual, una purga en la que los ángeles bajan al infierno para masacrar demonios y así controlar la población. Ante esto, Charlie decide perseguir un sueño que parece imposible: abrir un lugar donde los habitantes del infierno puedan redimirse y, algún día, ir al cielo, no solo como alternativa al exterminio, sino para darle a los pecadores una verdadera oportunidad de cambio y un futuro mejor, para lo cual contará con la ayuda de un creciente grupo de amigos que le ayudarán a hacer realidad sus sueños. En el camino deberá enfrentar no solo el rechazo de los ángeles, sino también el escepticismo y la oposición de muchos demonios del propio infierno. Cuando la primera temporada se estrenó en 2024 en Amazon Prime, fue una grata y enorme sorpresa, ya que llevaba siguiendo esta serie desde al menos 2019, cuando se estrenó su episodio piloto en YouTube. Y es que, desde ese humilde comienzo, ya se podía ver las futuras señales de éxito de la serie. Un musical protagonizado por la alegre, optimista y algo inocente Charlie, que no solo es la hija del mismísimo Lucifer, sino que tenía esa idealista personalidad en medio del caos, violencia y depresión que es el infierno en sí. Adicionalmente, la primera temporada logró evitar caer en el mismo error de otras producciones animadas para adultos, donde se confunde historia adulta con mostrar la mayor cantidad de violencia, insultos y escenas explícitas por minuto que puedas, como sucede en Fist, la más reciente película animada de Genndy Tartakovsky, que es tan asquerosa y desagradable que ni siquiera he podido mirar completo sus trailers. Pero no me malentiendan, Hazbin Hotel sí tiene violencia, insultos y escenas explícitas, pero no a costa del que es su tema central, que no todos los pecados son imperdonables y la búsqueda de la redención. Algo que se presenta en la primera temporada y que se profundiza bastante más en la segunda es la idea de que se debe dar la oportunidad de reconocer los errores y mejorar, y que ante una visión absolutista de la vida, con los ángeles diciendo que el castigo debe ser eterno y los demonios y pecadores no viendo ninguna razón para intentar mejorar, la visión de Charlie, con todo el optimismo e inocencia que ella pueda tener, termina siendo todo un acto de rebeldía, de ver el infierno no como un castigo eterno, sino como un lugar de transición, donde exista la oportunidad de reconocer los errores y mejorar para así poder ir al cielo. De esta forma, Charlie es un personaje que convierte todo su optimismo, alegría, empatía y compasión en el motor que empuja su deseo de ayudar a los pecadores a redimirse, en transmitir esa fe incluso cuando literalmente nadie más cree en ella. Y lo más curioso es que la serie no presenta la redención como una fórmula mágica que olvida todo lo malo y resuelve todos los problemas mágicamente, sino como algo que es lento y doloroso, donde la culpa siempre te perseguirá de una forma u otra, y donde el cómo alcanzar la redención difiere por completo de persona a persona, todo el tiempo que evita sentirse como una clase de catecismo un domingo en la mañana. Pero claro, la redención no es nada si no existe el pecado en primer lugar, y el cómo lo define la serie me encantó, ya que no se limita a decir que el pecador es quien comete un acto de pura maldad y ya, sino alguien que tiene traumas, adicciones, violencia, egoísmos y, en resumen, comportamientos que a la larga definieron si una persona es pecador, logrando darle una complejidad al tema que hace posible que la visión optimista e idealizada de Charlie sea posible. Esto nos deja a personajes como Angel Dust o Sir Pentious, que a pesar de haber pecado, por algo están en el infierno, no podemos decir que son monstruos, todo lo contrario.
Son personas que, en el fondo, parecen genuinamente buenas y que solo necesitan apoyo para salir de los vicios y traumas que les tienen atrapado en el infierno. Quizás mi única queja en este sentido es que Hazbin Hotel, al ir de lleno a la idea de que el bien y el mal absoluto no existen, no ha enfrentado a Charlie a alguien tan malo, tan cruel, tan despiadado, que sea absolutamente irredimible. ¿O acaso los asesinos o los genocidas pueden ir al cielo? Si es así, ¿no habrá problemas en que estos estén junto a sus víctimas en el cielo? Pero por supuesto, Hazbin Hotel nunca ha pretendido ser el nuevo Tomás de Aquino, creando un nuevo tratado teológico que redefine el concepto de pecado y redención. Y con la seguridad de que Amazon Prime ya aprobó que la serie continúe hasta la temporada 4, ahora es que sobra tiempo para que desarrollen más los límites de la visión de Charlie. Pero en general, la trama de Hazbin Hotel me ha encantado porque a pesar de que las canciones y optimismo ciego de Charlie que dan la apariencia de una serie infantil y algo absurda, el cómo presentan y tratan el tema de pecado y la redención termina teniendo una profundidad que me ha encantado. Y claro, la serie también ha brillado en algo que yo aprecio muchísimo de toda buena historia: un cast impresionante de personajes. Entre los que más destacan están, por supuesto, Charlie, cuyo optimismo ciego es la fuente de energía y de muchos problemas en Hazbin Hotel, su fiel novia Baggy, que si sabes inglés intuirás por qué me parece un nombre horrible, es quien la acompaña buscando la forma práctica de hacer realidad el sueño del hotel, y Angel Dust, que detrás de su humor e irreverencia esconde un ciclo de trauma, dolor y adicciones que lo arrastran a sus propios vicios. Es el ejemplo perfecto del pecador que quiere mejorar, pero no sabe cómo pedir ayuda. Y aunque a ellos se les une una gran cantidad de personajes que me encantan, mi favorito es, de lejos, Alastor. Él es el personaje más misterioso y, gracias a la segunda temporada, también el más inteligente de toda la serie. Alguien que claramente no cree ni le importa el sueño de redención de Charlie, que parece disfrutar ser un pecador en el infierno, pero que, por alguna razón, está dispuesto a ayudarla, aunque nunca queda claro cuáles son sus verdaderas intenciones. A todo esto se suma una banda sonora espectacular, canciones como Happy Day in Hell, donde Charlie nos comparte su sueño de redención, Hell is Forever, con Adán burlándose de la idea de que los pecadores puedan cambiar, o Hell's Greatest Dad, donde Lucifer y Alastor compiten por demostrar quién puede ayudar más a Charlie. Todas terminan creando una banda sonora fantástica, donde el talento de los actores brilla por completo, dejándome varios temas que ya son permanentes en mi lista de reproducción. Y aunque mi versión favorita es, por lejos, la original en inglés, que tiene una calidad digna de Broadway, la versión doblada al español latino también es buena y se disfruta muchísimo. Algo curioso, considerando que viene del mismo Amazon Prime que también produce esos horrendos doblajes hechos con IA en algunas de sus series menos conocidas. Con todo esto en mente, llegamos a la segunda temporada. Una que, aunque continúa de forma fantástica muchas de las ideas que ya habían convertido a Hazbin Hotel en un fenómeno, también introduce varios detalles que, al menos para mí, le quitan un poco del brillo que tuvo la primera temporada. La segunda temporada arranca justo después de la gran batalla de la anterior temporada, con el Hazbin Hotel llenándose de pecadores que buscan venganza más que redención, mientras Charlie lucha por mantener vivo su sueño en medio de sus crecientes dudas de si este es posible. Al mismo tiempo, Bugs y los Beast aprovechan el caos para manipular el resentimiento de los pecadores para así ejecutar un plan para controlar tanto el infierno como el mismísimo cielo, justo cuando este último empieza a enfrentar las consecuencias de que la redención sea posible. Si la primera temporada se centraba en Charlie intentando convencer al cielo de dar una oportunidad de redención a los pecadores, la segunda nos muestra su lucha por convencer al mismísimo infierno de que esto sí es posible. Y curiosamente, es aquí donde su fe y determinación se ponen más a prueba ante la aparición de los nuevos villanos, los Beast, liderados por Bugs, el demonio de la televisión.
Vox es fascinante porque su capacidad de manipulación y maldad solo es comparable a lo patético que termina siendo. Es un populista de manual, alguien que sabe cómo manipular a las masas y acumular poder, pero que en el fondo es un mentiroso sin talento que solo asciende, con extrema violencia, apropiándose del trabajo de otros. Un adicto al poder que no sabe cuándo parar y cuya ambición sin límites acaba siendo la base de su propia caída. Frente a él tenemos a Alastor, quien sí posee un talento genuino para atraer a los demás, algo que Vox jamás ha tenido. Además, tiene una paciencia, inteligencia y disposición a ensuciarse las manos que lo convierten en alguien capaz de manipular a niveles inimaginables a cualquiera que sea necesario para lograr sus fines. Otro elemento que me encantó es cómo se expande la historia de Lucifer, el rey del infierno y padre de Charlie. Y es que, lejos de la representación clásica del personaje, el terrible señor de los demonios que disfruta corromper a la humanidad, como vemos en Constantine de 2005 o El abogado del diablo de 1997, por dar unos ejemplos, el Lucifer de Hazbin Hotel parece ser, en el fondo, alguien bueno que cometió un error que desencadenó el pecado en el mundo. Este Lucifer no parece disfrutar del mal. De hecho, está tan decepcionado de que su decisión de dar el fruto del conocimiento a la humanidad provocara el pecado, que prefiere vivir completamente aislado. Literalmente no sabe qué ocurre en el infierno ni quiénes son los demonios más poderosos, ya que para él ser el rey del infierno no es un título glorioso, sino un castigo del que huye, al punto de que su esposa Lilith es quien realmente gobernó por él. Podríamos decir que su pecado no es haber cometido un acto horrible ni ser malvado, sino haber huido de sus errores, prefiriendo encerrarse en su palacio con su familia y sus patos. Obsesión que, aunque graciosa, no entiendo de dónde sale. En vez de intentar enmendarlos de alguna manera, al grado de que, al desaparecer Lilith, él no hizo el menor intento de llenar el vacío, dejando el infierno sin gobierno real y a merced del exterminio angelical. A esto se suma la reacción del cielo al confirmarse que la redención sí es posible, algo que vemos en Sera, la serafín que actualmente lidera el cielo, ya que Dios, aunque mencionado, nunca aparece directamente. A través de Sera vemos cómo el cielo pasa de una visión absoluta del bien y del mal, donde el pecado merece castigo eterno y exterminar pecadores es un deber, a enfrentar la realidad de que miles de pecadores muertos bajo su mandato sí podían redimirse, que sí tenían una oportunidad de hacer el bien y que el exterminio ordenado por ella, que se suponía debía evitar una rebelión del infierno, ahora podría ser precisamente el motivo por el que esa guerra estalle. Con todo esto, siento que el resultado general de la trama de la segunda temporada ha sido bastante bueno, aunque sí creo que tiene algunos detalles que, sin convertirla en una mala temporada, la dejan ligeramente por debajo de lo ofrecido en la primera. Lo más llamativo es que, a efectos prácticos, esta temporada ha sido la historia de Vox contra Alastor, y aunque nos dejó una trama muy buena, da la impresión de que fue a costa de Charlie, que a pesar de ser la teórica protagonista, pareciera haber sido relegada a un segundo plano, al punto de que algunos la criticaron como un personaje mal desarrollado y desesperante, tan cegada por el optimismo que toma decisiones absurdas. Y aunque no coincido con esto último, creo que la serie justamente quiere mostrarnos cómo Charlie, acostumbrada a estar protegida y mimada por Lucifer toda su vida, debe aprender que el optimismo y las buenas intenciones no son suficientes en el mundo real. Sí es innegable que en muchos momentos ella no era el foco principal. A esto se suma que la temporada es un poco inconsistente en la forma en que presenta varios temas. Tramas con enorme potencial como las dudas de Abel sobre asumir el rol de su padre Adán como jefe de los exorcistas, o cómo Baxter termina agarrando cariño por el Hazbin Hotel y decide ayudarlos en la batalla contra Vox, realmente no tiene ningún desarrollo. Tienen una buena introducción y una conclusión razonable, pero sin un desarrollo en el medio que haga que ese final se sienta verdaderamente merecido.
Y quizás lo más frustrante es la trama de Lud, dominada por un amor ciego hacia Dan que se transforma en odio hacia Charlie y sus amigos por haber acabado con él. Su deseo de venganza, además de dejarnos un temazo espectacular como Gravity, apunta a un enorme potencial que la temporada casi no vuelve a tocar. Nada de esto hace que la segunda temporada sea mala, pero sí explica por qué muchos la consideran inferior a la primera, aunque creo que esto tiene una simple explicación. Y es que la mera existencia de Hazbin Hotel es un milagro, ya que nació gracias a una campaña de Patreon que permitió crear un piloto muy exitoso en YouTube, que con más de 119 millones de vistas actualmente, llamó la atención de Amazon Prime. Pero incluso con ese apoyo, la serie originalmente solo tenía asegurada una temporada. Por esto, aunque se dejaron ideas abiertas, se buscó contar una historia relativamente autoconclusiva, por si Hazbin Hotel era cancelada. Sin embargo, tras su estreno, el éxito fue tan grande que Amazon Prime aprobó no una, sino hasta 3 temporadas adicionales, dándole a la creadora de Hazbin Hotel, Vivienne Medrano, y al resto de su equipo un margen creativo que no habían tenido hasta ahora: el poder desarrollar con calma la trama a lo largo de varios años, por lo que temas como la caída en la locura de Lud, las maquinaciones de Alastor, las consecuencias del optimismo ciego de Charlie o el misterio detrás de Lilith, tardaremos tiempo en verlas en todo su esplendor. Otro detalle que algunos han criticado son las canciones, que, si bien no son malas, sí se sienten menos memorables que los de la temporada pasada. En lo personal, creo que mantienen el nivel, no solo por la ya mencionada Gravity, de lejos mi favorita de la serie hasta ahora, sino también por temas como Syrah's Confession, que con un tono casi religioso muestra el arrepentimiento y las dudas de la Serafina, o Vox Populi, donde vemos el intento de Lucifer de finalmente imponer su autoridad como rey del infierno, con una gran sección de rock, dicho sea de paso, solo para que Vox se burle en su cara demostrando que ahora manda él. Lo que pasa es que, a estas alturas, la serie ya perdió el factor wow, esa sorpresa inicial que hizo tan memorable el comienzo de Hazbin Hotel. Ahora, ese nivel es simplemente el estándar, y aunque lo mantiene, ya no tiene el impacto de novedad de la primera temporada. En aspectos técnicos, se nota una clara mejoría en la serie, no solo en la animación, que luce mejor que nunca, especialmente durante las canciones o en las grandes batallas, sino también en cómo está estructurada esta temporada. Aunque ambas temporadas tienen 8 episodios cada una, la duración sí cambió. En la primera, cada capítulo rondaba los 25 minutos contando créditos. En cambio, en la segunda, la mayoría llega a los 28 o incluso los 29 minutos, y el final es un episodio extendido de casi 38 minutos, prácticamente un capítulo del doble de duración. Esto le da más espacio a la historia para respirar, algo que personalmente agradezco, aunque también trae un pequeño problema. Y es que en la primera temporada los episodios se estrenaban semanalmente y cada uno tenía su propia mini trama, lo que ayudaba a darle identidad a cada capítulo. Pero en la segunda temporada, Amazon decidió estrenar 2 episodios por semana, y por momentos la temporada se siente más como una película larga picada en trozos. Tranquilos que no llega al extremo de lo mal estructurado que quedaron series como Obi-Wan Kenobi o Miss Marvel, pero sí es lo suficiente como para notarse. Pero a pesar de estos pequeños fallos, creo que la segunda temporada de Hazbin Hotel está lejos de ser mala. Todo lo contrario, por primera vez tiene la seguridad y el espacio para empezar a contarnos su historia a lo largo de varias temporadas. Y aunque es innegable que su mundo todavía tiene huecos por cerrar, como los límites reales de la redención que plantea Charlie, o que varias tramas secundarias no recibieron el desarrollo que merecían, la serie sigue brillando en 2 cosas. Primero, en no caer en el típico error de la animación para adultos que confunde a adulto con solo violencia y groserías. Y segundo, en ofrecernos personajes tan carismáticos y llenos de personalidad que es imposible no querer seguir sus historias. Sumado a una animación que solo ha mejorado con el tiempo y un apartado musical espectacular, digno de Broadway en más de un momento,
Hazbin Hotel sigue siendo un recomendado absoluto para cualquiera que busque una historia más compleja de lo que aparenta y un elenco realmente memorable. Solo recuerda que, aunque hable del pecado y la redención, la serie no pretende ser un tratado filosófico que redefine estos conceptos. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a revisar mis otros análisis sobre series, películas y videojuegos. Y no olvides dejar tu comentario, tu me gusta o un super gracias. No solo quiero saber tu opinión, sino porque me ayudas muchísimo a que el canal llegue a más personas. Sin más nada que decir, gracias por tu apoyo. Te deseo un excelente día. Hasta pronto.